Hola, buenos días. Llevo unos cuantos días sin subir ningún vídeo, ya que ha sido mi cumpleaños, he cumplido 18 años y he estado bastante liada, ¿no? Con amigos, con familiares. El caso es que dentro de que ha sido mi cumpleaños he tenido algunos regalos y básicamente todos han sido libros y qué menos que yo no regalarme un libro a mí misma, ¿no? El caso es que mi regalo, mi propio regalo, me ha sorprendido bastante, ya que cuando fui a buscarlo, ¿no? Miré muchas librerías y el que más me llamó la atención, sobre todo porque es un autor al cual tenía muchas ganas de adentrarme, fue esta pues antología de verso y prosa de Octavio Paz. Os voy a hablar sobre todo, obviamente mi cumpleaños fue el 11 de agosto, estamos a 14, ¿no? Básicamente casi ni la he comenzado. Lo que sí que quiero hacer es haceros pues como una pequeña introducción a este autor por si no lo conocíais y por si tenéis la oportunidad de adentraros en él, que lo hagáis, porque de abrir un libro y leer algunas páginas y ya quedarte totalmente sorprendida sin tener ni siquiera el propio contexto que hace que lo entiendas muchísimo mejor, así que me ha dejado muy impactada. También, aparte del propio autor, os quería hablar sobre esta editorial. Bueno, esta editorial no, esta sección que tiene esta editorial, ¿no? Que es Alfaguara, que son pues las ediciones conmemorativas de la Real Academia Española. Dentro de estas ediciones están todas las reales academias, no todas esas academias de habla hispana. Está pues la de Uruguay, la de Paraguay, la costarricense, la chilena, la venezolana, bueno, hay muchísimas, están todas puestas aquí y la verdad es que están muy bien estas editoriales. Yo también tengo esta de Borges Esencial, porque lo que hace en muchas de estas ediciones, ¿no? Que comprende esta editorial, es agrupar diferentes obras del mismo autor, lo que hace que salga mucho más económico poder leer su obra sin tener que comprarlas en diferentes ediciones, digamos. Entonces eso está súper bien. Este libro en concreto, yo lo compré nuevo, me costó 17 euros. Este, en cambio, de Borges costó 15. Quizás es porque, bueno, es un poco más extenso, no sé. Bueno, el caso es que están súper bien, y una de las cosas que también os quiero mencionar es que si, por ejemplo, no conocíais al autor, que es como me pasa a mí, siempre en estas ediciones hay bastantes estudios preliminares. En este caso, justamente, hay tres. Octavio Paz y José Luis Martínez, Los inicios de una amistad, La mano abierta y Cronología. Y luego al final hay más estudios, pero que yo creo que se entienden mejor cuando ya has acabado de leer la obra suya, ¿no? Que está en este compendio de páginas. Entonces, ¿por qué quiero hablar sobre este autor? Bueno, pues porque a mí mis propios profesores me habían hablado bastante sobre este señor, pero yo nunca le había prestado atención y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y aparte de comenzar a introduciroslo, estas pues, marcadores que están aquí son cosas que os quiero leer, sobre todo para que veáis la diferencia de temas los cuales trata este autor, pero que siempre acaban llevando al mismo punto, ¿no? Y al final este canal está dedicado pues a la literatura, a la filosofía, incluso podríamos decir, o cosas que me interesan a mí también, temas de política, ¿no? Pues el caso es que este autor le interesaba lo mismo y lo reflejaba muy bien en todos sus escritos durante muchísimos años. Ya ahora hablaremos sobre el propio autor, ¿no? Entonces, voy a dejar aquí un momento el libro y me he apuntado un par de cosas porque, aunque yo no lo conocía, he investigado sobre él, porque para mí algo imprescindible, una de las cosas que dije, ¿no? Cuando en ese método de estudio era como tener una conversación con el libro. Me parece que si se habla de cuestiones filosóficas, políticas, sociales, es fundamental conocer la historia del autor y sobre todo en qué contexto se mueve para poder llegar a entenderlo, ¿no? Y es que comienzo diciendo esto básicamente porque Octavio Paz nació en 1914, o sea, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Nació en México, es un autor mexicano, pero bueno, eso ya veremos, incluso la Revolución Mexicana, ¿no? Eso también será una influencia muy fuerte también en relación con su familia. Pero bueno, ya me estoy yendo ya a lo que explicaremos después. El caso es que antes de comenzar a explicar pues su propia vida, digamos, ¿no? O esas influencias, esas obras o la influencia que tuvo parte de su familia, quiero decir que es uno de los escritores y poetas más influyentes del siglo XX mexicano, ¿vale? Entonces,
Este hombre nació el 31 de marzo de 1914 en México y murió el 14 o el 19 de abril de 1998, también en México. Sí que es verdad que parte de su trabajo literario, o sea, aparte de su trabajo literario, también pues resaltó por esa crítica literaria, ¿no? Por esa diplomacia, ¿no? Que era su trabajo en realidad, ya veremos, ahora hablaremos sobre esto, o incluso también por sus propios ensayos, que es una cosa por lo cual lo mismo le pasaba a Borges. Están también aquí algunos de sus ensayos, que he leído unos cuantos y son espectaculares. O sea, cómo relaciona, cómo habla del marxismo y lo relaciona a su propio momento es increíble. También lo que digo, esa cuestión histórica, ¿no? De esa de esa revolución que se da mexicana es súper importante. Cabe resaltar, ¿no? Que en toda su obra algo muy importante será tanto su padre como su abuelo paterno. Su padre, Octavio Paz Solorzano, veremos cómo influirá en alguna de sus obras, pero sobre todo su abuelo. ¿Por qué? Porque su abuelo, Ireneo Paz, fue defensor de la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920, esta revolución. Y esto se ve perfectamente, primordialmente en sus poemas, porque él, como he dicho, también escribía poesía y se ve muy bien pues reflejado, ¿no? Esa manera de cómo le transmiten esas ideas y cómo él las plasma de una manera totalmente puesta en práctica, ¿no? En su vida, lo que él está viviendo, ¿no? Lo que le llega y lo que le toca vivir, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Como digo, marcarán su obra de una manera totalmente decisiva, y por lo que yo he leído y ahora que sé todo esto, me parece que se ve desde el primer momento en el que se comienza a leerle. Luego, su carrera diplomática, podríamos decir que fue su carrera profesional, inició en 1945 al ingresar en el Servicio Exterior Mexicano y también sirvió como diplomático en muchas ciudades como por ejemplo París, Tokio o, si no recuerdo mal, también lo tenía apuntado, Nueva Delhi. Esto mismo le hará a conocer muchísimas partes del mundo y a tener una concepción mucho más abierta de lo que es sobre todo la parte social. ¿Y esto qué ocurre cuando un escritor tiene nuevas visiones del mundo? Pues que lo sabe plasmar de una manera excelente, podríamos decir. Sobre todo también porque vemos cómo esos cambios que tiene de pensamiento se hacen de manera muy evidente. De hecho, una de sus obras, que es Libertad bajo la palabra, que se publicó en el 1960, es una antología de poemas del 35 al 57, y aquí se puede ver perfectamente, ¿no? Cómo esa visión de ese nuevo mundo, ¿no? Después de haber salido de México, le hace llegar a comprender cosas que en ese momento ni siquiera se había parado a plantear. Esto la verdad es que me parece súper interesante de ver, y me gustaría mucho en próximos vídeos, si hacemos sobre él, hacer esta comparación, ¿no? Entre sus poemas y sobre cómo lo refleja esto. Entonces, de su obra literaria, algo que también es muy importante es resaltar, me parece, como las tres más importantes. La primera es Laberinto de la Soledad, de 1950, que es un ensayo, uno de sus ensayos más famosos, que, bueno, casi todos sus temas en general tratan sobre pues el amor, la soledad, el tiempo, la reflexión. Son temas pues totalmente universales, pero que lo más importante no es cómo se transmiten. Y este hombre, la verdad es que tiene podríamos decir, una seducción en la palabra muy, muy fuerte, ¿no? Que a veces incluso parece que no te diga nada, pero la manera en la que lo dice, esto me recuerda también como le pasa a María Zambrano. Cosa que también cabe decir que tuvo, aunque no fuese una relación directa, en el propio libro, en sus poesías, hace mención de José Lezama Lima, que fue amigo de María Zambrano cuando ella se exilió en Cuba. En fin, siempre tengo que mencionar a esta mujer, perdón. El caso es que luego tenemos otra obra suya que se llama Piedra del Sol, que fue escrita en el 57, que es uno de sus poemas también más conocidos. Y también, por último, algo así que comprende más toda su obra, que es, como he dicho antes, una obra del 60, que se llama Libertad bajo la palabra, que es una antología de poemas, ¿no? Como he dicho, al final vemos que él exploró muchos géneros, así como la poesía, el ensayo, la crítica literaria, e incluso también vemos cómo hablará sobre el marxismo y cómo será crítico del comunismo.
todas estas obras que él escribió, le llevaron a ganar el premio Nobel en el 1990, ya que pues, fue reconocido por esa innovadora poesía, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo también por profundizar en esas reflexiones sobre el amor, el tiempo, la soledad, temas totalmente mundanos, pero que quizás es justamente esa palabra, ¿no? Esa afinidad con la palabra y justamente quien la dice, que hace que tú puedas llegar a compenetrar con el propio lector, ¿no? Y este hombre, pues se ve que lo consiguió realmente de una manera pues totalmente perfecta. Entonces, al final yo creo que la Real Academia Española, nuestras asociaciones de academias de la lengua española, han decidido coger a Octavio Paz y agrupar sus obras, ¿no? Porque al final el legado que ha dejado este hombre, ¿no? Esa figura central en el panorama intelectual de América Latina o en el mundo en general, ¿no? Es muy importante básicamente pues por esa influencia en las letras hispánicas que ha dejado y sobre todo también en el propio pensamiento contemporáneo. Leyéndolo, ¿no? Algunas hojas así que he tenido mucho lío, pero siempre he tenido algunas horas libres y lo he comenzado a leer. Me ha parecido fantástico y ahora voy a comenzar a leer algunos fragmentos suyos, algunas poesías, cosas que ya habla, o sea, son más ensayos o algunas ya son más propias obras suyas, ¿vale? Así que bueno, lo primero que quiero leer es un trabajo introductorio de Rodrigo Martínez Barracas, el cual me ha parecido muy, muy bonito y es algo que me hubiese gustado pensar a mí, pero no se ha dado, así que lo voy a leer y voy a hacer mención del autor como ya he hecho. Así que bueno, espero que os guste y sobre todo que os motive a leer a este autor, porque por lo que yo he leído, ya que ha sido muy poco, tengo muchísimas ganas, tengo muchas ansias por seguir leyéndolo, así que bueno, voy a leer este fragmento. Dice: Octavio Paz, ya lo sabemos, es el primer poeta y la más cierta realidad de nuestra juventud. Su camino poético, a partir de Raíz del Hombre, 1937, no ha tenido un solo momento de desmayo. Nada en él ha sido tan palpable como su voluntad de realizar una poesía, desde su puro y estricto mundo, con sus recursos y sus formas originarias, fuera de toda facilidad y modas ajenas a su personal maduración. Preocupado por el destino y la condición de la poesía mexicana, abandona secularmente el curso de una corriente que siempre le fue extraña, con la firme vocación de la poesía entrañable, cuya voz no podía expresar cabalmente sino los poetas de su misma sangre y de su misma tierra, que sólo se ocupaban de armar una poesía cosmopolitana. Dueño de una altura espiritual arisca y orgullosa que le permitía quedarse solo para gritar desde su soledad, su opaco pero verdadero grito. Octavio Paz ha podido ser para nosotros la voz de la poesía viva y la esperanza de una voz universal de lo mexicano. Esto me parece que está, estos trabajos introductorios, pero sobre todo este fragmento que acabo de leer, muy bien si no conocemos al autor y nos falta como esa convicción de si merece la pena leerlo, ¿no? Yo creo que estos trabajos son estupendos para introducirse a lo que es la propia obra y sobre todo conocer al autor, ¿no? Por qué escribía lo que hacía, ¿no? Y también para poder comprender sus obras. ¿Por qué digo esto? Aquí hace mención 4 o 5 veces sobre la palabra poesía en todas sus formas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay algunas de sus obras, como por ejemplo El arco y la lira, que fue escrita en 1957, en el cual habla sobre los poetas. Y quiero leerlo porque es espectacular, ¿vale? Lo leo. El poeta se convierte en funcionario. No deja de ser asombroso este cambio. Los poetas del pasado habían sido sacerdotes o profetas, señores o rebeldes, bufones o santos, criados o mendigos. Correspondían al estado burocrático hacer del creador un alto empleado del frente cultural. El poeta ya tiene un lugar en la sociedad. ¿Lo tiene la poesía? La poesía vive en las capas más profundas del ser, en tanto que la ideología y todo lo que llamamos ideas y opiniones constituyen los estratos más superficies de la consciencia. El poema se nutre del lenguaje vivo, de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y sus pasiones, esto es, de sus tendencias más secretas y poderosas. El poema funda al pueblo, porque el poema remonta la corriente del lenguaje y bebe en la fuente original. En el poema, la sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, con su palabra primera. Al proferir esa palabra original, el hombre se creó. Aquiles y Odiseo son algo más que dos figuras heroicas. Son el destino griego creándose a sí mismo. El poema es mediación entre la sociedad y aquello que lo funda.
Sin Homero, el pueblo griego no sería lo que fue. El poema nos revela lo que somos y nos invita a ser eso que somos. Wow. Y esto es una parte, o sea, esto no es ni el inicio de lo que sería este ensayo, ¿no? Del arco y la lira. Bueno, no sé si es un ensayo. No es ni el inicio, es una parte de lo que es todo lo que comprende este ensayo que se llama el poema El lenguaje. Es que es increíble. Y también hace mención más hacia adelante sobre el folclore preservado, sobre todo en algunos museos, en regiones, bueno, es muy bonito. Y luego también quería leeros de la misma obra otro fragmento que lo he leído y me dejó impactada. Dice: el poeta no es un mago, pero su concepción del lenguaje como un society of life, según define Cassirer la visión mágica del cosmos, lo acerca a la magia. Aunque el poema no es hechizo ni conjuro a la manera de ensalmos y sortilegios, el poeta despierta las fuerzas secretas del idioma. Un poeta encarna el lenguaje por medio del ritmo. Una imagen suscita otra. Así, la función predominante del ritmo distingue al poema de todas las otras formas literarias. El poema es un conjunto de frases, un orden verbal, fundamentado en el ritmo. Bueno, lo que sigue también tiene tela y es buenísimo, pero esto ya os lo dejo a vosotros porque merece muchísimo la pena. Sobre todo, volver a releer esas frases, pararse, leerlas otra vez, continuar. Es estupendo, en serio. Luego, como he dicho, al final él también trataba temas de políticas y en una de sus obras que se llama Postdata, no sé cuándo, a ver, voy a ver si está escrita. Bueno, sí, está es digamos como una nota. No pone el año, bueno, sí. 69. Esta obra que voy a leer la escribió en el 69. Sí. Veremos también cómo toca temas políticos, sobre todo pues esa parte pues, de América Latina, ¿no? Que es la que él más le tocaba de fondo, ¿no? Sobre todo también porque tiene un ensayo que se llama... ¿cómo se llamaba? Bueno, hablando sobre México. Vale, es muy bonito, la verdad. Ese ha sido el único que me he leído entero. Evocación de Mexocauk, 1989. Es precioso también. Pero bueno, os voy a leer este fragmento, digamos, ¿vale? Habla sobre el sentido profundo de la protesta juvenil. Este es el tema principal y ahora os voy a leer esto. Dice: la universalidad de la protesta juvenil no impide que suma características específicas en cada región del mundo. El movimiento juvenil en los Estados Unidos y en Europa contiene, según acabo de explicar, preguntas implícitas y no formuladas que atañen a los fundamentos mismos de la edad moderna y a lo que, desde el siglo XVIII, constituye su propio rector. Esas preguntas aparecen muy diluidas en los países de Europa occidental y no aparecen del todo, excepto como eslogans vacíos, en América Latina. Aquí vemos perfectamente cómo esa visión del mundo, ¿no?, le ha hecho tener esta nueva visión de lo que sería todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Esto me parece también muy interesante tener en cuenta. Sigo leyendo. En cambio, en los países del este europeo, la lucha juvenil presenta dos notas ausentes en Occidente: nacionalismo y democracia. Nacionalismo frente a la dominación y la interferencia soviética en estos países. Democracia frente a las burocracias comunistas incrustadas en la vida política y económica. Cabe resaltar que él fue un gran crítico del comunismo, ¿vale? Bueno, solamente quería haceros esta introducción a lo que es este texto, porque me parece la verdad muy impactante, sobre todo pues cómo habla sobre esas experiencias de Rusia y México, ¿no? Cómo habla de esa falta de democracia, es increíble, la verdad. Y ya por último os quería leer una de sus poesías, que bueno, es bastante cortita, pero me parece que es preciosa, así que os la voy a leer. Se llama Árbol adentro, de 1976 a 1988, ¿vale? Es un compendio de poesías, pero solamente os voy a leer una que se llama Gavilla, Decir hacer, que va dirigida hacia Román Jacobson. Dice: entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza. Entre el sí y el no, dice: lo que callo, calla, lo que digo, sueña, lo que olvido no es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real. Se disipa. ¿Así es más real?
Idea palpable, palabra, impalpable. La poesía va y viene, entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Bashoan. El mundo cabe en 17 sílabas, tú en esta choza. Troncos y paja, por las rendijas entras, budas e insectos, hechos de aire, entre pinos y rocas, brotan el poema. Entretejidas, vocales, consonantes, casa del mundo, huesos del siglo, penas y peñas, montes, aquí no pesan. Esto que digo son apenas 3 líneas, choza de sílabas. Ejemplo. La mariposa volaba entre los autos. María José me dijo, ha de ser Chunganzún, de paso por Nueva York. Pero la mariposa no sabía que era una mariposa, que soñaba ser Chunganzún, o Chunganzún, que soñaba ser una mariposa. La mariposa no dudaba, volaba. Es muy bonito. Aparte de cuando se lee poesía, ¿no? Que se piensa en lo bonito que es, ¿no? Pero me parece que es impactante leerlo. También cómo habla de las sílabas y luego cómo te das cuenta cómo él las parte para que queden en una perfecta consonancia. Me parece increíble. Luego tiene poesías como la que acabo de leer, que digamos que son pues un poco más estructuradas, y luego tiene otras que son mucho más extensas, podríamos decir, que son así. No sé si se ve. Sí, se ve bien. Que habla sobre temas mucho más densos. Cuando me refiero a densos, habla sobre esos paisajes que ve a través de los ojos de alguien que ha conocido mucho mundo. Es decir, habla sobre los cambios, sobre aquel tiempo el cual quiere volver, pero quiere volver o quizás quiere suscitar para poder explicar. No sé, eso me falta por descubrirlo todavía. Pero es, increíble. Luego, una de las páginas también que leí que me quedaron así como muy marcadas, hablaba sobre el erotismo platónico, el erotismo en la propia literatura. Eso también me pareció increíble, me dejó, como digo, muy impactada. Sobre este libro haré varias lecturas y sobre todo también lecturas guiadas, que es algo que a mí me encanta hacer. Así que si a vosotros también os interesa, estaría encantada. Como digo, si os interesa este autor, sea como sea, seguiré haciendo vídeos sobre este libro en concreto. Pero si os interesa este autor en algo en concreto, alguna obra, yo sería un placer continuar hablando sobre él en específico, en algo. Así que esto ha sido un placer hacerlo, ya que esta obra tengo muchísimas ganas de continuar tratándola, leyéndola, estudiándola. Así que espero que os haya motivado a vosotros a leer a este autor, a introduciros a él. Intentaré buscar libros suyos en PDF y dejarlos como siempre en la descripción. Así que esto ha sido un placer. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.